Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás.
Hay un sonido que viene del trono de la gracia. Que está llamando a los que se habían alejado. Escucha la voz de tu Padre que te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Yo estoy abriéndote los ojos, despertándote al propósito que tengo para ti. Escucha el sonido, escucha el sonido que viene de tu Padre. Ven, acércate, ven, acércate al trono de la gracia, al trono de la gracia, porque el Señor está llamando a los pródigos, está llamando a los que se habían apartado. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para unir tu voz a todos los redimidos. Este es el tiempo, esta es la hora para cantar. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Vamos, exáltale, exáltale. Aleluya, aleluya. Alguien dice amén en esta noche. Hay un sonido que se va a levantar fuerte en México. Es el sonido de los jóvenes, como una fuerza para exaltar al Padre como nunca antes. ¿Dónde están esos jóvenes que levanten las manos? ¿Dónde están esos jóvenes? Y que se despierten los valientes, que se despierten los adoradores. México ha sido de inspiración para muchas naciones. Por eso estamos aquí hoy, Miel San Marcos, porque Dios ha usado a hombres como Marco Barrientos, a muchos mexicanos que hoy están poniendo en alto el nombre de Cristo. Pero viene una generación nueva. Ahí está esa generación nueva. Es un nuevo tiempo para México. Tus hijos se van a levantar con autoridad. Esta generación le pertenece a Cristo Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Allá arriba, ¿están listos? Que me digan amén los de allá arriba. Que me digan amén los que están en medio.
Amén, los que están aquí abajo, levantando las manos. 1, 2. Al contar a 7, tú gritas con toda la fuerza. 3, 4. Porque se está despertando una generación apasionada por Cristo, que hará la voluntad del Padre aquí en México, aquí en la tierra, como en el cielo. 5. Estamos cubiertos bajo la mano poderosa del Eterno. 6. Nadie te podrá hacer frente, nadie te destruirá. Estás del lado del Todopoderoso. Prepárate y 7 grita. Hola, bendiciones, un gusto saludarles, agradecido a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Renuevo mi agradecimiento con el pastor Germán Acebal por la deferencia en invitarme a dar esta clase y por supuesto a ustedes muy agradecidos por su predisposición a que podamos compartir esta enseñanza bíblica. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar es una enseñanza sobre lo que es el sacerdocio, ¿sí? O en otras palabras, el rol sacerdotal o pastoral que cada uno de nosotros cumplimos dentro del seno del hogar, ¿sí? Ese es el tema de hoy, para que nosotros nos preparemos y sepamos de qué vamos a hablar, ¿sí? Como corresponde, siempre que se va a ministrar la palabra de Dios, es necesario e indispensable hacer una oración, ¿sí? Porque ella es lo que nos introduce a la enseñanza bíblica y lo que nos da la oración, me refiero, la guía indispensable del Espíritu Santo para poder exponer su palabra. Por esa razón, a continuación, oremos todos juntos. Señor Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad de ministrar tu palabra y te rogamos que venga el auxilio y la ayuda de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro
y a quien pedimos que nos dé la interpretación correcta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, avancemos con la exposición de la palabra. Decimos que el tema de hoy es el tema del sacerdocio. Los puntos que vamos a desarrollar son los siguientes. Vamos a dar un concepto de lo que es el sacerdocio, ¿sí?, o pastorado. Vamos, en segundo lugar, a diferenciar el concepto bíblico de sacerdocio con relación a lo que comúnmente nosotros conocemos como sacerdote, ¿sí? Luego vamos a enfocarnos en el desempeño de esta tarea, la tarea sacerdotal o pastoral, ¿sí? Nos vamos a enfocar en lo que es la familia. No vamos a hablar de nuestro servicio en la iglesia, no vamos a hablar de nuestro servicio en la sociedad, no vamos a hablar de nuestro servicio en el ámbito laboral. Vamos a circunscribirnos exclusivamente al rol que ocupamos los varones dentro de nuestra familia. Vamos a hablar específicamente de nuestra función pastoral o sacerdotal dentro del ámbito familiar. En primer lugar, vamos a hacer referencia a la relación con Dios dentro del hogar, con el cónyuge, es decir, con la esposa y con los hijos. Y luego que hayamos analizado eso, vamos a analizar otro aspecto muy importante, que es la oración, es decir, la íntima relación que tenemos cada uno de nosotros, varones como cabeza de hogar, con Dios, la cual resulta indispensable para ejercer el pastorado familiar. Un tercer punto que vamos a analizar es qué pasa cuando el hombre no cumple su rol pastoral dentro de la familia, las consecuencias negativas que ello produce. Y finalmente vamos a analizar como cierre qué pasaría si nosotros no cumplimos con este rol pastoral dentro de la familia. No tan solo las consecuencias negativas que tendría para la esposa y para nuestros hijos, sino también la rendición de cuenta que tendríamos que dar delante del Señor, ¿sí? Bien, esos son los temas que vamos a exponer a continuación y que inmediatamente comenzamos su desarrollo. Bien, el título de la lección es el siguiente: ¿hay un sacerdote en tu casa o hay un sacerdote en la casa? ¿Sí? Para que el título se entienda, lo primero que tenemos que decir es que es una pregunta. Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder. La vamos a reformular para que se entienda mejor. El título debería ser este: ¿hay un pastor en tu casa? ¿Sí? En su caso, ¿quién debería cumplir ese rol pastoral? ¿La mujer o el hombre? Sin lugar a duda que deberíamos responder de manera automática que ese rol le corresponde al varón. La pregunta es: ¿hay un pastor en la casa? Es decir, ¿estamos cumpliendo con esa función en el seno del hogar o no? Recordemos, no vamos a hablar de nuestra función en la iglesia, nuestro servicio en la iglesia, ni nuestro servicio en la sociedad para con el prójimo. Hoy nos circunscribimos exclusivamente al ámbito familiar. Bien, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: cuando la Biblia habla de sacerdotes, ¿sí?, habla de una función espiritual que todo varón debía cumplir dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como sacerdote en nuestra sociedad. Tengamos presente que nuestra sociedad argentina es una sociedad mayoritariamente católica, en donde el sacerdote es una persona que se mantiene en estado civil soltero y no tiene familia. Ello de acuerdo a la teología católica. Pero ese no era el concepto de sacerdocio establecido por Dios para el pueblo de Israel. Por el contrario, el sacerdocio implicaba el estado civil casado, ¿sí?, y además se ejercía primeramente dentro del ámbito del hogar.
Y es ese el concepto que nosotros tenemos que recuperar. Saber que somos, por diseño de Dios, sacerdotes o pastores dentro de nuestra propia familia. Se dice que nuestra familia es la primera iglesia. Y toda iglesia necesita de un pastor. Y ese pastor es el hombre de la casa, es decir, nosotros. Bien, ¿qué es lo que es un sacerdote o un pastor? Es una persona que se ocupa de servir a Dios, ¿sí? Y que se ocupa de las actividades espirituales. En este caso es el varón que se ocupa de conectarse con Dios, de servirlo, de seguirlo y de ocuparse de las funciones espirituales dentro de la familia. ¿Cuáles son? Servir a la esposa, servir a los hijos, orar, ¿sí? Y también trasladar el conocimiento de Dios, es decir, formar a su esposa y a sus hijos a la luz de la palabra de Dios. Esa es la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ahora bien, esa tarea no solamente es para el pueblo de Israel, también es para nosotros, la Iglesia de Cristo. Porque el libro de Apocalipsis, ¿sí?, en el capítulo 1, versículo 6, y luego en el capítulo 5, versículo 10, dice que nosotros, ¿sí?, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios, ¿sí? Ese es el diseño que tiene Dios para nosotros que conformamos la Iglesia de Cristo. Es decir, que esta es una tarea, un rol que Dios estableció a cada uno de nosotros. Y es una tarea que no la podemos delegar. Bien, decíamos nosotros que nos vamos a detener ahora a analizar esta función dentro del hogar. En primer lugar, tenemos que entender de que nosotros como sacerdotes, la primera vinculación que tenemos que tener es con Dios en nuestra vida. Al pueblo de Israel se le dijo que ellos serían sacerdotes y gente santa. Eso está establecido en Éxodo capítulo 19, verso 6. ¿Sí? Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese modelo se traslada para nosotros. Bien, lo primero que tenemos que hacer es servir a Dios dentro del hogar y tener una comunión con Dios dentro del hogar. Recordamos que los sacerdotes de Israel entraban al tabernáculo, ¿sí?, solamente ellos porque el pueblo no podía ingresar. Y dentro del tabernáculo, en soledad, cada sacerdote rendía culto a Dios, manejaba las cosas sagradas, pero en privacidad con Dios. Así debe ser nuestra vida. Dentro del hogar tenemos que tener tiempo para pasar con nuestro Dios. Ese tiempo viene dado por la oración y el estudio de la palabra. Eso es lo primero que tiene que haber y lo primero que tiene que hacer un hombre como pastor de su familia. En segundo lugar, el hombre debe ministrar a su esposa. Y en ese sentido, vamos a leer lo que nos dice el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Este texto es un texto que debe ser conocido por todo hombre. Es indispensable. Efesios 5:25 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, acá Dios está enseñando a un hombre cómo debe amar a su mujer. Y tenemos que hacer una serie de precisiones. En primer lugar, este mandamiento está dirigido a los maridos, es decir, a los hombres de estado civil casados. Quiero hacer una aclaración. Dios reconoce y aprueba algunos estados civiles y otros no. Dios aprueba la soltería como un estado civil válido en la medida que haya santidad. Aprueba el estado civil de casados, ¿sí?, porque es un estado válido y requiere fidelidad entre los cónyuges. Y también acepta lo que se llama la viudez, cuando uno de los cónyuges fallece. Pero hay estados civiles que son reconocidos por nuestra legislación, pero que no son aceptados por Dios y son desagradables delante de sus ojos. Me refiero a la vida en pareja y al concubinato.
En consecuencia, lo primero que hay que hacer es corregir. Si hubiese una situación de concubinato, la persona tiene que saber que está en pecado, que ese pecado es de gravedad y que lo tiene que solucionar. En consecuencia, tiene que ordenar su vida y proceder inmediatamente al casamiento. Esta palabra está dirigida al marido, ¿sí? No se refiere al concubino, porque Dios, vuelvo a insistir, no acepta como válido el concubinato. Entonces no se dirige ni al concubino ni a la concubina, se dirige al marido. Y dice que el marido debe amar a su esposa. ¿Qué significa eso? Que el marido no va al matrimonio a buscar amor. El marido va a llevar amor. Es decir, el hombre es el que tiene la responsabilidad de amar a su esposa, ¿sí? No es al revés. El mandamiento no está dado para la mujer. Dios no le dice a la mujer que ame a su marido como él amó a la iglesia, sino que dice que el marido debe amar a la mujer. Esto rompe con el machismo. Esto rompe con el concepto de que el hombre es inexpresivo y no puede sacar hacia afuera sus emociones. Hay que destruirlo, porque ese es un concepto que no viene de Dios. Es el marido el que debe amar a la mujer. Ahora, como él siembra amor, por supuesto, va a cosechar lo que él sembró. Pero insisto, el marido tiene que tener el corazón sano para llevar amor al matrimonio. Esa es la responsabilidad que Dios le dio. Y tiene que ver con la función pastoral, amar a su mujer. En segundo lugar, no la puede amar como él quiere. Nosotros no podemos cumplir el rol de esposo de cualquier manera, sino como Cristo nos enseñó que nos hiciéramos. El Señor Jesús nos dejó un modelo y nos dijo: de la misma manera que yo amé la iglesia y me entregué por ella, así el marido tiene que hacer con su esposa. Jesús, sabemos que murió en la cruz por la iglesia y dio su vida por la iglesia. Y se entregó voluntariamente y al 100% por su iglesia. Cuando nosotros miramos la cruz y vemos el sacrificio de Cristo, ahí tenemos un ejemplo de cómo debemos amar a la iglesia. Y es el único ejemplo válido que tenemos que tomar, porque así lo dice la palabra. El marido ame a la mujer de la manera que yo, dice el Señor Jesús, amé a la iglesia. Es decir, debemos a mirar a Jesús en la cruz e imitarlo. El esposo debe dar la vida por su mujer. Presten atención a eso, porque Cristo hizo eso. La Biblia no dice de que el marido debe dar la vida por su hijo. ¿Por qué? Porque eso lo hace cualquier hombre naturalmente. Eso lo hace el cristiano, pero también el incrédulo. Eso lo hace el hombre bueno, pero también el hombre malo. Un hombre malo y perverso está dispuesto a dar la vida por su hijo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una reacción natural, con el amor natural que cualquier padre tiene por su hijo, ¿sí? Pero dar la vida por su esposa, eso es un estándar de amor que es propio del cristianismo, ¿sí? Cualquiera de nosotros daría la vida por su hijo, pero ahora Dios nos dice: tenés que darlo por tu mujer y tenés que imitarme a mí, dice el Señor Jesús, ¿sí? Entonces el marido debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa, es decir, morir si fuese necesario por su esposa. Si el marido está dispuesto a eso, de ahí para abajo está dispuesto a todo. Está dispuesto a aceptarla como es, con sus defectos, está dispuesto a soportar, a tolerar, a cambiar, a modificar su conducta, su línea de pensamiento, sus hábitos, sus comportamientos. Si está dispuesto a dar su vida, el resto es sencillo que lo dé. Ahora, si le cuesta lo menor, es decir, cambiar de él, es porque no está dispuesto a dar su vida. Porque si estuviese dispuesto a morir por su esposa, de ahí para abajo podría hacer todo lo que fuese necesario para bendecir a su mujer. En segundo lugar, dice que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia, y el marido debe hacer lo mismo. Tiene que estar dispuesto a entregarse en un 100% en favor de su esposa. En consecuencia, si el hombre no está dispuesto a entregarse al 100%, no está preparado para el matrimonio.
que no se case, que lo deje para después. Todavía tiene que madurar, todavía tiene que aprender, no ha entendido lo que es el matrimonio, la familia, de acuerdo al diseño de Dios. No conoce cuáles son sus exigencias, no conoce cuál es el estándar de amor que él debe dar a su mujer. Si no está dispuesto a entregarse voluntariamente por su esposa, al punto de dar la vida por su esposa, ese hombre no está preparado para el matrimonio. Que no se case, que espere un tiempo, cuando madure, recién se case. Si no, va a generar un desastre como nosotros lo hemos visto reiteradamente. Hombres que no se entregan voluntariamente, entonces conservan cosas de solteros y quieren seguir viviendo una vida desordenada, lo cual acarrea inestabilidad, después crisis en el matrimonio y finalmente lo que produce son separaciones y divorcio, con todas las consecuencias negativas que eso implica. Entonces, nosotros como sacerdotes, como pastores del hogar, lo primero que tenemos que hacer es amar a la iglesia amar a la esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Continuamos con la exposición. Versículo 26 dice que Cristo murió para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. El marido tiene que hacer lo mismo con su esposa, debe santificarla. Eso significa que el primero que se tiene que santificar es el marido, el sacerdote, el pastor de la casa, tiene que vivir en santidad, porque si no vive en santidad él, jamás podrá santificar a su esposa y a sus hijos. Y para santificarse tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Esto nos habla de una vida íntima con el Espíritu Santo, en la oración y en lo profundo de nuestro corazón, escuchándolo a Él cuando Él nos dice que tenemos que cambiar nuestra mirada, que tenemos que cambiar nuestra palabra, que tenemos que cambiar nuestros pensamientos y nuestra manera de sentir, que son corrompidos y a Él lo ofenden. Y nos hace sentir que lo que estamos viendo y diciendo y lo que estamos oyendo es pecado. Insisto, para santificar a la esposa, primero el esposo se tiene que santificar a él. Y en segundo lugar, como Cristo lava a la iglesia, es decir, a nosotros, a través de la palabra, el marido tiene que replicar la misma actividad con su esposa. Pero para eso es necesario que el marido conozca la palabra, porque si no conoce la palabra, jamás podrá ejercer esa tarea para con su esposa y mucho menos para con sus hijos. Bien, avancemos. El 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa esto? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando conocimos al Señor, estábamos en pecado. Él nos perdonó, nos lavó con su sangre y después empezó un proceso de purificación que viene hasta el día de hoy y va a continuar hasta el último día de nuestra vida terrenal. Pero un día Él nos va a presentar a nosotros como una iglesia gloriosa y sin mancha. ¿Sí? Y nosotros los varones tenemos que hacer lo mismo con nuestra esposa. La pregunta es, hagamos la misma comparación que Cristo y la iglesia, es decir, que Cristo y nosotros. Cristo nos agarró estando en pecado, con muchos pecados, y ahora nos ha transformado. Es decir, que nos agregó valor, nos mejoró, nos perfeccionó como seres humanos. El marido tiene que hacer exactamente lo mismo con su esposa. El marido la conoce a su esposa en el noviazgo, la toma por mujer, se casa, pero luego, transcurrido un tiempo, cuando se la presenta a sí mismo, cuando ve su propia esposa, esa mujer tiene que haberse desarrollado espiritualmente, tiene que tener un valor agregado. Lo mismo que Cristo hizo con la iglesia. La pregunta es, ¿nuestra esposa comparativamente está mejor o peor? Tomando como punto de referencia el día que la conocimos y el día de hoy.
¿Cómo está? ¿Está mejor hoy o está peor? ¿Está arruinada? ¿Está amargada? ¿Está destruida? ¿Ha crecido espiritualmente? Como pastores del hogar, ¿qué le hemos aportado? ¿La hemos santificado? ¿La hemos llevado más a una relación con Cristo más profunda? ¿O todo por el contrario? Desde el día que la conocimos, ¿la hemos dañado? ¿La hemos hecho retroceder? ¿La hemos detenido? ¿Hemos sido un techo, un freno, un límite para su desarrollo espiritual? Cuando la presentamos a nosotros mismos, después de todo este tiempo de casado, ¿qué vemos en ella? ¿Qué vemos? ¿Vemos una mujer madura en la fe, como Cristo hace con la iglesia, o no? Ese es el desafío que tenemos. Y en ese sentido hay que hacer todas las correcciones que sean necesarias. Lo que está bien hay que profundizarlo, y lo que está mal hay que dejarlo inmediatamente. ¿Sí? Bien. El verso 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así como Cristo amó a la iglesia, porque la iglesia es cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Esa misma relación se da dentro del matrimonio. El marido es cabeza de la mujer y la mujer es su cuerpo. Son uno. Entonces dice la Biblia, el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjense lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Es decir, que si mi esposa es mi cuerpo, Dios dice, nadie jamás la aborreció. Es decir, que Dios no concibe, a la luz de la palabra, no concibe que un hombre pueda aborrecer a su mujer. Es inconcebible. Todo lo que vemos en nuestra sociedad, de la violencia de género, producto del machismo, todos los femicidios, es decir, la muerte de una mujer por parte de su cónyuge, es inadmisible desde el punto de vista de Dios. Inadmisible. Dice que jamás nadie aborreció su propio cuerpo. Es decir, está hablando de la mujer. Nadie jamás aborreció a su mujer. Pero esta realidad existe. ¿Cómo es? ¿La Biblia está distante de la realidad? No, al contrario. La sociedad humana y el corazón del hombre están alejados de Dios. Es al revés. Lo que nuestra sociedad nos muestra, nos indica de que nuestra sociedad está lejísima de Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo con estas enseñanzas es volver nuestro corazón a Dios y tratar de construir un matrimonio basado en la palabra de Dios. Un matrimonio que imita la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el modelo de matrimonio que tenemos que tomar. ¿Cómo debemos entender el matrimonio? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Así procedemos los varones. Finalmente dice que, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, atento, como también Cristo a la iglesia. Es decir, la comparación es Cristo y la iglesia, marido y mujer. Y acá dice que el marido sustenta a su mujer y la cuida. El que tiene la función de sostener el hogar, de ser proveedor para el hogar, es el varón. Y quien da cuidado, protección, guarda, es el marido. Es el hombre de la casa. No es al revés. Si nosotros alteramos esto, el marido va a buscar a la mujer protección, cuidado. La mujer se transforma en la pastora del hogar, ¿sí? Y en la protectora. Y el marido, lejos de ser un marido, se convierte en un hijo más, a la par del resto de los hijos, ¿sí? Lo cual altera el diseño de Dios. Eso no es bíblico, eso no viene de Dios. Finalmente dice lo siguiente. Vamos a avanzar al verso número 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Esto que acabamos de ver es un misterio de Dios, que nuestra sociedad lo desconoce y que en la iglesia tenemos la responsabilidad de ministrarlo, de explicarlo, de enseñarlo. Este es un misterio y no es un misterio menor.
Es un misterio grande. De los muchos misterios de Dios, este es un misterio, pero grande. ¿Cuál es el misterio? Que el modelo de matrimonio que nosotros tenemos que implementar toma como ejemplo la muerte de Cristo en favor de la iglesia. Y así el marido debe estar dispuesto a morir por su esposa. Ya hemos visto todas sus funciones: amarla, entregarse voluntariamente, entregarse si fuese necesario hasta la muerte. Tiene que ser también, la tiene que santificar, es decir, él se tiene que santificar primero, tiene que ministrarla conforme a la palabra de Dios, tiene que amarla porque es inadmisible que la aborrezca, ¿sí? Todas esas son instrucciones que vienen de Dios y que el marido debe ministrar a su esposa, sirviéndole y poniéndola por obra. El segundo aspecto que vamos a ver ahora a continuación tiene que ver con la relación del padre con los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente: que el padre no debe provocar a ira a su hijo, ¿sí?, sino que lo debe criar en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ahora desarrollamos otro tipo de relación. Es la relación de padre e hijo. ¿Cómo se tiene que hacer? No se tiene que hacer de cualquier manera. La primera instrucción es negativa. ¿Qué nos dice? Padre, no provoquen la ira de sus hijos. Nos parece difícil esto. ¿Cómo un padre va a provocar el enojo y la ira de su hijo? ¿Sí? Pero puede hacerlo. Veamos ejemplo. Cuando el padre es violento contra el hijo, cuando el padre lo abandona, cuando el padre en situaciones extremas abusa sexualmente de sus hijos. Esto lo hemos visto. Cuando el padre le pone apodos o calificativos despectivos a sus hijos. Cuando el padre hace diferencia entre un hijo y el otro. A uno lo ama y al otro lo desprecia. Ahí está generando en relación a ese hijo rechazado bronca, rencor. Cuando hace comparaciones ociosas, porque uno es mejor que el otro. Cuando tiene predilección. Todo eso genera ira en el corazón del hijo. Entonces Dios, al momento de que el padre tenga que formar a sus hijos, Dios lo dice, esto no es método humano. Lo primero que le da es una instrucción negativa, le dice, no hagas nada que rompa el corazón de tu hijo y se llene de odio, de ira, y ese odio se vuelva en contra tuya. Es decir, es la acción del hombre lo que provoca que el corazón del hijo se destruya. Entonces la primera instrucción es una instrucción negativa. La segunda instrucción es positiva, nos dice que debemos criarnos a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Nosotros hablamos de la disciplina en una clase anterior, razón por la cual me voy a remitir a esa clase porque lo hemos desarrollado in extenso, para no volver a ser repetitivo. Entonces, con esa clase anterior dejamos por sentado qué significa criar a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, ¿sí? Y finalmente decimos lo siguiente: todas estas tareas que tenemos que realizar como pastor o como sacerdote del hogar en relación a Dios, en relación al cónyuge y en relación a los hijos, están establecidas en la Biblia. En el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16, dice que toda esta escritura es inspirada por Dios, o sea, viene de Dios, y es útil para que nosotros podamos cumplir el sacerdocio y el pastorado que Dios nos ha encomendado. Pero antes de desarrollar este versículo que hemos citado, quisiera hacer un aporte más, en relación a lo que es el pastorado que ejerce el padre sobre los hijos. Recién vimos de que el padre, al momento de educar, tiene que seguir la instrucción de Dios. Vimos Efesios capítulo 6, versículo 4. Pero ahora quisiera volver a ese punto, ¿sí?, y analizar un texto más aplicable a esa tarea. Así vemos Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, que nos da una instrucción de cómo el padre debe educar a sus hijos.
¿sí? El capítulo número 18 dice: por lo tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Pensemos en esto. Dios acá se dirige al padre de familia, al hombre adulto, y le dice de que el hombre tiene la responsabilidad de poner esta su palabra en su corazón y en su alma. Es decir, la palabra de Dios debe ser depositada en nuestro interior. Nosotros los hombres tenemos que tomar la decisión de asimilar la palabra de Dios, porque primero esa palabra tiene que venir a nuestro corazón, tiene que venir a nuestra vida, tiene que llenar el corazón del hombre adulto, del padre de familia, ¿sí? La palabra no basta con tenerla en la mesa, ¿sí?, o en algún lugar de la casa. La palabra es necesaria que esté en nuestro corazón y en nuestra alma, porque a partir de ahí modifica todo nuestro ser hasta transformarlo a la imagen de Cristo. Pero una vez que está acá adentro, la palabra, recién ahí podemos impartirla a nuestros hijos. Entonces, el primer paso es que nosotros incorporemos la palabra de Dios a nuestro hombre interior. El segundo paso es el verso número 19. Dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Fíjense que la responsabilidad de enseñar la palabra es del padre. ¿Dónde se enseña la palabra? En la casa. ¿En qué posición? Sentados ambos en la mesa, porque así dice la Escritura. Nos dice que es en la casa, pero además nos dice cuál es la posición física que tenemos que tener. Es cuando nos sentemos a la mesa. En ese momento se abre una vía de comunicación entre padre e hijo, ¿sí? Y el padre transfiere el conocimiento de Dios a sus hijos, transfiere esta palabra a su hijo. Y dice que debemos hablar de la palabra con los hijos. Es decir, que tiene que ser una comunicación. No puede ser una enseñanza a los gritos, forzada, por imposición, a regañadientes. Tiene que ser a través de un diálogo, a través de una comunicación fluida. Y quien tiene la responsabilidad de iniciar esa comunicación es el padre. Fíjense que Dios ha establecido un mecanismo de educación y de formación de los hijos. La responsabilidad la tiene el padre. Por eso el padre primero tiene que saber la palabra para luego sentarse con su hijo, ¿sí?, y transmitírsela. Quiero hacer una aclaración. La Iglesia colabora en la formación de nuestros hijos, pero no es responsabilidad de la Iglesia educar a nuestros hijos. Y esto, por favor, que no se malinterpreta. La responsabilidad de educar a un hijo a la luz de la palabra de Dios es del padre, del pastor de la casa. No es responsabilidad de la Iglesia. La Iglesia, con buen ánimo, con buenas intenciones, colabora con esa tarea, ayuda, sostiene esa tarea. Pero eso no exime al padre de familia, es decir, a nosotros, de nuestras responsabilidades, ¿sí? Y el verso siguiente dice lo siguiente, el 21: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es decir, acá lo que está en juego es la vida de nuestros propios hijos. Es decir, si nosotros cumplimos con este rol pastoral y formador de nuestros hijos, ¿sí?, Dios va a traer bendición a nuestra propia vida y a la vida de nuestros hijos. Es decir, que lo que está en juego acá es el destino de nuestras generaciones. Bien, con eso cerramos entonces cómo el hombre debe ministrar dentro del hogar a sus hijos. Y ahora sí retomamos lo que es la palabra de Dios como herramienta útil para prepararnos
a fin de poder llevar a cabo este pastorado, este sacerdocio dentro del hogar. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que esta palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Reflexionemos en esto. La palabra nos va a capacitar, pero si hay algo que está mal en nuestra vida como pastor de nuestra familia, la palabra nos va a corregir y nos va a capacitar. ¿Con qué fin? Con el fin de que estemos enteramente preparados. Eso dice la Escritura. Es decir, todas nuestras áreas de nuestra vida desarrolladas para que cumplamos este pastorado o este sacerdocio, vinculados con Dios, ministrando al cónyuge, ministrando a los hijos, todas las áreas. Esta palabra nos prepara, insisto, y nos capacita en todas nuestras áreas de nuestra vida para que podamos cumplir este sacerdocio o este pastorado familiar. Bien, hecha esta presentación, hemos desarrollado los dos temas más importantes de la clase, que es, por un lado, entender lo que es el sacerdocio que desarrollamos en nuestro hogar y por otro lado, cómo hacerlo, nuestra relación con Dios, con la esposa y con los hijos. Ahora bien, avanzamos a otro tema muy importante. Hemos visto que la palabra nos va a capacitar para esta tarea, pero hay un aspecto muy importante de nuestra vida que nosotros tenemos que practicar todos los días para llevar a cabo esta tarea, y es la oración. La oración es una comunicación entre mi persona y Dios. Sin esa comunicación yo no puedo realizar ningún sacerdocio. Es un error, es un engaño, es una mentira que nosotros pretendamos ejercer el pastorado familiar, el sacerdocio familiar, si no tenemos una vida de oración. Más tarde o más temprano que tarde, los resultados se verán. Es imposible ejercer un pastorado sin oración. Entonces lo que vamos a ver ahora es precisamente nuestra vida de oración. En primer lugar, tenemos que entender que la oración fue establecida desde un primer momento. El pueblo de Israel era un pueblo de oración. Su líder, Moisés, nos cuenta que oraba a Dios y hablaba con Dios todo el tiempo. Éxodo 33:11 nos dice de que Dios, Jehová, hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera con su compañera, con su compañero o su amigo. Es decir, entre Dios y Moisés había una comunicación tan fluida, que dice de que Dios le hablaba a Moisés cara a cara, como lo hace una persona con su compañero o con su amigo. Nótese que la Escritura no dice que Moisés hablaba con Jehová o con Dios y que lo veía a Dios cara a cara. No. Dios lo veía a Moisés cara a cara. Es decir, que cuando nosotros nos presentamos en oración, Dios nos habla a nosotros directamente, cara a cara, como si fuésemos amigos, que en realidad somos amigos de Dios. Entonces la oración, en un primer momento, lo que nos va a generar es un ámbito de intimidad con aquel a quien oramos. Es decir, nosotros oramos a Dios. Eso nos va a dar intimidad con Dios, ¿sí? Y Dios nos va a hablar a nosotros cara a cara. Nosotros no podríamos verle la cara a Dios porque nadie la ha visto. Aunque Jesús dijo que el que lo ve a Él ha visto al Padre. Bien, entonces, la oración en un primer momento genera intimidad con Dios. Y Dios nos habla cara a cara. Nos va a dar instrucciones y después nosotros vamos a ejercer el sacerdocio familiar. En segundo lugar, la oración produce intimidad con aquella persona por quien nosotros estamos orando. Cada vez que hay un motivo de oración y hay una necesidad,
cuando oramos por esa persona que está necesitada, nos compadecemos de ella y empezamos a tener intimidad con ella. Su problema lo sentimos, su necesidad la sentimos, y por eso tenemos la carga de orar. En Hechos de los Apóstoles se relata de que en la iglesia primitiva o antigua los creyentes oraban los unos por los otros, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar, tenemos que llevar a cabo. Otro aspecto de la oración es que tenemos intimidad con quienes nosotros oramos, es decir, con las personas que oran a la par nuestra, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos un ámbito de oración grupal, ¿sí?, empezamos a tener intimidad con la persona que participe en la oración, porque escuchamos su petición, ¿sí?, y después ellos escuchan nuestra petición. Entonces la oración vuelve a generar intimidad, y de eso se trata, intimidad para luego poder ejercer el sacerdocio que Dios nos ha establecido. En este sentido es muy aconsejable que dentro del matrimonio existan un tiempo de oración compartida entre los cónyuges, para de esa manera posibilitar de que cada uno de ellos conozca la necesidad del otro y a partir de ahí también poder ministrarla. Bien, esto es el modelo de Dios para el sacerdocio hogareño o familiar. Ahora veamos esto. ¿Qué pasaría si un hombre no quiere ejercer el pastorado familiar? Ahí se genera un vacío y lo que correspondería es que el hombre se retracte, analice su vida y vuelva a asumir responsabilidad. Pero como no lo hace, muchas veces la esposa intenta suplir esa carencia. Entonces la mujer empieza a orar, la mujer empieza a buscar a Dios, la mujer empieza a educar a sus hijos, la mujer ora por su esposo, etc. Y no decimos que eso esté mal, pero eso no quita de que el hombre cumpla sus funciones. Entonces, si nosotros renunciamos al sacerdocio, nuestra esposa terminará haciendo una función para la cual no fue diseñada y que Dios, ¿sí?, y que alteraría el proyecto de Dios. Entonces tenemos que estar atentos a eso. En otros casos, se puede dar que hay mujeres que, conociendo la voluntad de Dios, intentan ejercer el sacerdocio que no le corresponde. El marido lo ejerce y la mujer quiere ocupar ese lugar desplazando a su esposo. Eso está mal. Y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Nosotros los hombres tenemos que ser formados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso también tiene que estar en claro en la esposa. La esposa tiene que tener un concepto de hombría bíblico. Ella no puede diseñar en su cabeza un concepto de hombría distinto al de la Biblia, ¿sí? No podemos ser comparados con hombres incrédulos o con hombres que no conocen a Dios. Entonces es muy importante que la esposa conozca cómo debe comportarse un hombre para no exigirle a su esposo un modelo de hombría distorsionado. Nosotros tenemos un ejemplo en 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Ahí se relata que el rey David, en un momento dado, recupera el arca de la alianza. Básicamente el arca de la alianza era un mueble, un mobiliario que garantizaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. En un momento dado ellos perdieron esa arca y después David la recupera. Cuando la recupera, imagínense, es una gran celebración. Entonces David, cuando trae el arca a Jerusalén, empezaba a danzar a punto tal que se sacó sus ropas reales y se puso un efod, que era una vestimenta de los sacerdotes, y hizo una danza, una celebración en agradecimiento a Dios junto con todo el pueblo. Cuando llega a Jerusalén, la esposa de David, llamada Mical, lo ve por la ventana y dice que lo menospreció en su corazón, lo rechazó. Ella no aceptó de que David sacara su condición de rey y se despojara de sus vestiduras reales para danzar delante de Dios, celebrando que habían recuperado el arca, es decir, habían recuperado la presencia de Dios.
Fíjense, esta mujer, en un concepto equivocado, lo que ella había desarrollado como hombría o como modelo de hombría en su esposo era equivocada. Ella pretendía un esposo en su condición de rey únicamente, con sus vestiduras, pero nunca como adorador, como un pastor, como un líder espiritual para su pueblo, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer una mujer es ayudarlo a su esposo a que ejerza el rol sacerdotal y rechazar ella cualquier modelo de hombría que no sea bíblico, ¿sí? Otra instrucción es la siguiente. Jesús dijo que nadie puede venir a Él si no lo trae el Padre. Es decir, la mujer tiene que entender de que ella no puede traer un hombre a Cristo. Por eso una mujer no se puede casar con un hombre incrédulo, pensando de que ella lo va a poder cambiar o transformar. Porque esa tarea solamente la hace el Padre. El Padre trae a los hombres a los pies de Cristo. Si una mujer pretende hacer eso, lo que quiere es usurpar el lugar de Dios y cumplir el rol de Dios. Está jugando a ser Dios. Lo mismo un hombre. Si un hombre soltero o viudo, ¿sí?, quisiera casarse con una mujer, tiene que tomar una hija de Dios. Si él toma una mujer incrédula y después pretende convertirla, lo que él está haciendo es jugar a ser Dios, porque nadie puede venir a Cristo si no le fuese dado por el Padre. Entonces, atención con eso. Y otra cuestión, nosotros no podemos cambiar el corazón del cónyuge. Solamente aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas. Eso dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 17. Entonces guarda, solamente podemos ayudar a que la persona, el cónyuge, se dirija a Cristo, pero el que hace la obra es Dios. Pretender nosotros llevar a cabo esa obra es asumir un papel de Dios y eso nos está prohibido. Bien, finalmente el consejo es que la mujer ame al marido, que la mujer perdone al marido por los errores cometidos y viceversa. En este punto queremos decir esto: la responsabilidad de amar dentro del matrimonio, Dios se la dio al hombre y no a la mujer. ¿Qué significa? ¿Que la mujer no debe amar a su marido? Sí, pero el que debe llevar amor es el marido y como fruto de esa siembra cosechar el amor de su esposa y de sus hijos. Bien, cuando nosotros ministramos, el motor de la ministración es el amor. Nuestro Dios es amor. Nosotros como hombres somos depositarios de ese amor, que derramamos amor sobre el cónyuge y los hijos. Nosotros tenemos que tener el tanque lleno, porque somos el surtidor que inyecta amor en el corazón de la esposa y de los hijos. Así lo estableció Dios. Y el marido, en primer lugar, debe amar a su esposa y luego a sus hijos. Esto lo hemos visto. Y es muy importante el concepto que tenga de ella. Las palabras, ¿sí?, de reconocimiento, de afirmación, de elogio, de sostenimiento, ¿sí? Cuando un marido confiesa incertidumbre, duda en relación a su esposa, cuando pone en juicio sus virtudes, sus cualidades, está generando una inestabilidad en el seno del hogar. Y nosotros sabemos que eso no está bien. Nosotros tenemos que aportar firmeza, carácter, estabilidad emocional, espiritual y mental al matrimonio. El hombre de doble ánimo es un problema para el matrimonio, porque es inconstante en todos sus caminos. Entonces no puede ejercer el sacerdocio, porque un día ora, otro día no. Un día lee la palabra, otro día no. Un día dirige su familia a la congregación, a la reunión, y otro día no. Entonces, como hemos visto en otras clases, el hombre de doble ánimo tiene que sanar su corazón, tiene que purificarlo y tiene que afirmarse en Dios. Eso es un presupuesto indispensable para ejercer nuestro sacerdocio. Bien, Dios nos dice a nosotros que un hombre debe ministrar, es decir, debe servir permanentemente a su familia. Esa es la vida del hombre.
Ministrar, servir. Ministrar significa servir. Y como sacerdote o como pastores de nuestro hogar es lo que hacemos continuamente, todos los días de la semana y las 24 horas del día. Esto es tan importante para Dios que ha sido establecido como un requisito para ejercer el pastorado en la iglesia. ¿Estamos? Primera de Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5 dice que el requisito que debe cumplir una persona para ser pastor dentro de la iglesia es que gobierne bien su casa, ¿sí? Y que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, es decir, no sea una fachada, no sea una hipocresía. En otras palabras, esto significa que antes de servir a la iglesia y a la sociedad, nosotros tenemos que ser pastores de nuestra propia familia. Eso significa, y esto es muy importante. Tiene que ejercer gobierno sobre su casa, pero no de cualquier manera, con la instrucción y la guía de Dios. No puede ser un autoritario, no puede ser un déspota. Tiene que reconocer a Cristo como su cabeza y tiene que tener conciencia que su gobierno, ¿sí?, su autoridad, está sujeta a rendición de cuenta a Cristo, que es su cabeza. Y tiene que tener sus hijos en sujeción, es decir, tiene que haber logrado la comunicación suficiente para que los hijos lo respeten y lo honren. Para eso él tiene que haber hecho mérito suficiente para provocar el respeto de sus hijos. Si sus hijos no le respetan, algo habrá hecho mal. ¿Durante cuánto tiempo se tiene que mantener esa sujeción del hijo al padre? Y mientras el hijo vive en la casa, ¿sí? Porque el hijo, una vez que se ha casado y ha conformado una nueva familia, ahora él tiene hijos bajo su sujeción, ¿sí? Y ya decide y ya responde como hombre adulto. Eso no quita que el hijo tenga que seguir honrando al padre, pero ahora se ha transformado en un hombre y tendrá que decidir él delante de Dios y responder delante de Dios cuenta de sus propios actos. Entonces, fíjense qué importante es para Dios nuestro sacerdocio hogareño o nuestro pastorado familiar. Que si no cumplimos esto, no podemos avanzar al servicio que prestamos dentro de la iglesia. A punto tal que en el versículo 5 dice: pues el que no sabe gobernar su casa, pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, ¿cómo vamos a cuidar a la iglesia de Dios, al resto de los hermanos, si hemos fracasado en nuestro pastorado familiar? Dios nos pregunta eso. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque no es posible desde el punto de vista espiritual querer cuidar la iglesia de Cristo si nosotros hemos fracasado en nuestro primer ministerio, que es el pastorado, sacerdocio familiar. Entonces vamos por partes. Lo que Dios nos quiere enseñar hoy es que lo primero es el pastorado familiar. Y ahí tenemos que concentrar toda nuestra energía. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que aplicarla a nuestra vida y a partir de ahí empezar a ejercer el sacerdocio dentro del seno del hogar. Recordemos esto, que esta tarea que Dios nos ha delegado de ser sacerdotes y pastores de nuestra familia es una tarea que está sujeta a rendición de cuenta. Algún día rendiremos cuenta delante de Dios por nuestra esposa y por nuestros hijos, porque todo lo que tenemos viene de su mano. La familia que tenemos viene de las manos de Dios. Y lo que hagamos con ella, ¿sí?, para bien o para mal, luego quedará sujeto a la rendición de cuenta. ¿Sí? Recordemos estos. Los hombres deben dar cuenta a Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice la palabra: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros hoy hablamos del gran misterio, ¿sí?, oculto a la sociedad, que es que entre Cristo y la iglesia existe la misma relación entre esposo y esposa. Nosotros administramos estos misterios, ¿sí? Lo trasladamos, lo explicamos, lo enseñamos. A nosotros se nos fue confiada esa tarea, pero tenemos que hacerlo.
porque estamos sujetos a rendición de cuentas. Somos servidores de Cristo, pero no podemos servir de cualquier manera. Vamos a rendir cuenta. Por eso el versículo siguiente dice, verso 3, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 4, verso 3. Pero se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y esto es muy importante. Nosotros los varones hemos recibido la palabra y hemos recibido el sacerdocio familiar. Y Dios dice que es necesario que cada uno sea hallado fiel. Es decir, al momento de nuestra muerte, que Dios nos halle como siervos fieles, como administradores fieles, como pastores de nuestro hogar fieles. La vara con la cual Dios califica nuestro comportamiento es si somos fieles o infieles. Dios no nos califica a nosotros como lo hace el sistema educativo, con puntuación del 1 al 10. No, la vara, la regla con la cual Dios nos califica a nosotros y evalúa nuestro desempeño pastoral en el ámbito de la familia es con este criterio. ¿Somos fieles? ¿Somos infieles? Permítanme agregar algo. El hombre infiel no sirve para el matrimonio. El hombre que engaña a su esposa no sirve para el matrimonio y no sirve para ser papá, porque destruye la vida de la mujer y de sus propios hijos. El hombre que trabaja para una empresa, si es infiel, no le sirve al patrón, porque le roba, porque no hace las tareas. No sirve para el trabajo. El amigo que es infiel a su amigo no sirve para la amistad, porque no está presente cuando lo necesitamos o porque confiesa cuestiones íntimas, las hace públicas. Así, en el ámbito espiritual, el hombre infiel tampoco sirve, no califica. Es un requisito indispensable para ejercer el pastorado familiar que seamos fieles a Dios, fieles al cónyuge, fieles a nuestros hijos. No nos olvidemos, es necesario que nosotros seamos fieles. Y Romanos 14:12 dice lo siguiente: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Es decir, nunca nos olvidemos, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo a rendir cuentas. Y cada uno va a rendir cuenta de sí mismo. Yo de mi vida, usted de la suya. Como dice el dicho popular, cada uno vota con su libreta. Cada uno debe ejercer el sacerdocio o el pastorado familiar teniendo en cuenta de que un día se va a presentar delante de Dios y le va a pedir cuentas, rendición de cuentas. Lo que hacemos nosotros habitualmente con discipularnos, con instruirnos en la palabra de Dios, es capacitarnos para ejercer el sacerdocio familiar eficientemente, correctamente, ¿sí? Y tengamos en cuenta esto, la gracia de Dios está a favor nuestro. El auxilio del Espíritu Santo está a favor nuestro. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos exitosos en esta tarea, pero tenemos que preparar nuestro corazón para hacerlo mejor. Que Dios nos cambie a nosotros y a partir de ahí impartir presencia de Dios a la esposa y a los cónyuges. Esto es más importante, insisto, que el servicio que prestamos en la iglesia y que prestamos en la sociedad. Nuestra primera iglesia es nuestra familia y nuestro primer servicio es el pastorado familiar. Dios nos hizo sacerdotes para Él y tenemos que cumplir ese oficio dentro del hogar. Bien, creo yo que si nosotros nos metemos en esto, nos metemos en el corazón de Dios. Si nosotros nos arremangamos, nos ponemos manos a la obra para desempeñar este papel, nos metemos en el corazón de Dios. Y no podemos dudar, el que se mete en el centro de la voluntad de Dios, cuenta con todo el respaldo de Dios, el cielo se abre y Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. No nos olvidemos, la bendición a nuestro hogar
ingresa por la cabeza, es decir, por el varón. Bien, con esto cerramos. Hemos visto lo que es el sacerdocio, hemos visto el ámbito de la familia para ejercer la tarea, hemos hablado de la oración, del rol del hombre, de la rendición de cuentas, de nuestra fidelidad, etc. Avancemos con fe, con seguridad y con expectativa de que si hacemos las cosas bien, se va a cumplir lo que el Señor Jesús una vez enseñó a sus discípulos. Él le enseñó que si son fieles, llegaría un día en que Él los evaluaría y les diría: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese es el final de nuestras vidas. Así termina la historia de nuestra vida en la eternidad, siendo hallado fiel, entrando al gozo del Señor. Que el Señor añada toda bendición a su palabra, que nos sostenga, que nos dé fuerza, que nos anime cada día. Le dejo un abrazo grande, una vez más, muy agradecido por esta oportunidad y espero que nos podamos ver pronto. Un fuerte abrazo, Dios le bendiga mucho.